nombre es Ricardo Becerra Sáenz, me desempeño como profesional de apoyo en inclusión por vía en torno de la Consejería Presidencial de la Participación de las Personas con Discapacidad y tengo el privilegio de apoyaros en la conducción de este conversatorio que organiza la Consejería y que a través de estos encuentros por nuestros canales, por nuestras videoconferencias en Zoom, por YouTube, por Facebook, ¿cierto? Lo que buscamos es resolver interrogantes de la población con discapacidad, de sus familias, de sus personas cuidadoras. Y hoy tenemos unos temas muy sensibles, muy pertinentes por esta época de pandemia y básicamente con la invitación del Ministerio de Salud, con la coordinadora del equipo de gestión en discapacidad, nuestra gran amiga Yasmín Lara y el consejero, pues vamos a contarle a toda la población, a todos nuestros amigos de la inclusión, cuáles son las estrategias de atención, prevención y medidas con enfoque diferencial para las personas con discapacidad en esta dura época de emergencia sanitaria del COVID-19 y adicionalmente identificar la ruta de la entrega de medicamentos para las personas con discapacidad. Entonces, pues, mi querido consejero Jairo Raúl Kropatowski, te ofrecemos el micrófono para que tú abras la audiencia y podamos dar inicio a este conversatorio. Ricardo, Yasmín y todos los miembros de la Consejería Presidencial para la Participación de la Población con Discapacidad, muchísimas gracias en este día que estamos trabajando y seguimos, obviamente, respondiéndole a la población con discapacidad en estos momentos de la pandemia, en estos momentos del COVID-19. En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de todas las entidades del gobierno. Sin lugar a duda, hemos venido trabajando de forma muy articulada con todas las entidades del gobierno nacional. Quiero agradecer también especialmente al Ministerio de Salud, también con Oscar Sisa, que hemos venido trabajando sobre todo en la identificación de ese 1.500.000 registrados en el registro de localización y focalización del Ministerio de Salud, que estamos cruzando toda la información con el Departamento Nacional de Planeación. Ya hemos venido detectando muchos colombianos con discapacidad que no han estado en ninguno de los programas y estamos cruzando eso, lo que nos ha ayudado esta pandemia en medio de todas las vicisitudes es podernos coordinar con todas las entes territoriales, departamentales y municipales y de orden nacional, por supuesto, para la identificación de todos los colombianos y familias que por lo menos tengan una persona con discapacidad dentro de su núcleo familiar. Nosotros hemos logrado una verdadera articulación con el Ministerio de Salud en el marco de esta emergencia sanitaria y social. Pero además hemos venido trabajando y resuelto muchos casos de forma individual en lo relacionado a la entrega de medicamentos y citas prioritarias para la población con discapacidad. Venimos también trabajando en estas situaciones difíciles y todos debemos sacar lo mejor de nosotros. Esperamos que este trabajo que hemos venido desarrollando con el Ministerio de Salud permanezca en el tiempo. De allí que hemos decidido para el segundo semestre con la bancada de senadores y representantes del Congreso de la República, bancada que casi en su totalidad del Congreso Nacional nos vienen apoyando, vamos a presentar un proyecto de ley para que esta política pública y para que todos los elementos que hemos venido articulando con los ministerios y con las entidades de orden departamental y municipal, y obviamente con toda la cooperación internacional que hemos venido teniendo, pues que todo ya dentro de una norma, una ley, para que sea quien sea el presidente, sea quien sea el consejero presidencial, pues la línea se mantenga por donde debe ser y no se cambie. La emergencia sanitaria nos ha dado la oportunidad de trabajar de una forma articulada, pero nuestro compromiso, como ustedes muy bien lo saben, es mantener esas acciones que nos van a de la inclusión y la equidad para todo. Cabe resaltar, y quiero recordarles a todos, que la Consejería Presidencial es un ente articulador. Es un ente en donde nosotros venimos trabajando, articulando política pública, pero además de ello, nosotros somos nacional, departamental y municipal.
El sector salud para nosotros es uno de los sectores más importantes para la población con discapacidad, ya que lo consideramos nosotros en una persona se autorreconoce con algún tipo de discapacidad. El Ministerio de Salud de la resolución 521, perdón, del 2020, el Ministerio de Salud contempla la atención de la población con discapacidad en el marco del COVID-19, estableciendo una serie de acciones de las cuales vamos a profundizar en el día de hoy, a través de esta charla, a través de este foro, y de las cuales consideramos de mayor importancia para toda la población, no solamente población con discapacidad, sino para en general, para toda la población, y de esta manera pueden exigir su pronto cumplimiento. Ya para terminar y darle el paso ya a este foro, entre las medidas consideramos relevante destacar. Primero, la estrategia de comunicaciones inclusivas, donde se destaca la presencia permanente del intérprete de señas. Ustedes ya están viendo los noticieros, ya están viendo todos los intérpretes del presidente, de la vicepresidenta, inclusive ya de los gobernadores y hasta alcaldes, que están utilizando ya el intérprete de señas, la lengua de señas, para la población sorda. Creo que hemos adelantado muchísimo también en esa materia. La asistencia, obviamente, y el entendimiento de todos estos mensajes que están llegando a través de los diferentes medios de comunicación nos parece de vital importancia, no solo para la salud, sino en todos los sectores que hacen parte del trabajo con personas con discapacidad. Se debe además proporcionar información sobre la pandemia y darle a conocer a estas personas y sus familias las medidas de prevención para que las personas con discapacidad visuales, discapacidad auditiva y personas con discapacidades físicas y otras discapacidades, de las 7 discapacidades que las Naciones Unidas reconocen, brindar las recomendaciones para los usuarios, por ejemplo, en la utilización y en la limpieza de las sillas de rueda, los bastones, los caminadores y los contactos que una persona ciega pueda tener con una tercera persona para su ayuda diaria. De tal manera, pues que doy el agradecimiento a todos los que nos acompañan, a la Consejería Presidencial para la Población con Discapacidad. Agradecemos también a Yasmín del Ministerio de Salud y en general a todas las personas, a Manuel Villamizar como médico especialista en este tema también, a Ricardo que nos ha acompañado también en la coordinación de este foro y a todos los que nos han venido acompañando. Muchísimas gracias. Espero que este foro nos sirva de alguna u otra manera para todos. Muchísimas gracias y arrancamos entonces. Señor consejero, muchísimas gracias por estas palabras de introducción. Y pues bien, vamos al tema. Vamos al tema. Esta es una situación que no la esperábamos en ningún momento. En Colombia, si bien nos llegó aquí este virus, eh, la población vulnerable está muy afectada también de una u otra manera. Y desde el gobierno, desde todas las entidades, incluso entidades, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, pero significativamente el rol que establece el gobierno y sobre todo desde el Ministerio de Salud, que es una competencia directa, mi querida Yasmín, para dar ya inicio a tu participación, pues hay una serie de interrogantes que creo que ya dentro del rol propio del Ministerio de Salud, desde su misionalidad, desde sus actuaciones, pues está dando una serie de respuestas, unas estrategias muy concretas, ¿cierto?, para la prevención, para la contención y para la atención de las personas con discapacidad y también saber cuántos somos. Si este registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad está teniendo un efecto importante para poder atender eficiente, digna y dignamente a toda la población. Entonces, invitamos a nuestra coordinadora, el Grupo de Gestión de Discapacidad del Ministerio de Salud, Yasmín Lara. La audiencia es tuya. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenos días. Un saludo especial al doctor Jairo Klopatowski y a todo su equipo de trabajo desde la Consejería Presidencial. Gracias por este espacio de poder compartir con ustedes todos los temas que ya nuestro consejero ha comentado al respecto de todo el cuidado de estos lineamientos que se han generado desde el Ministerio de Salud y Protección Social para toda nuestra población con discapacidad. Es muy importante tener en cuenta
lo que tú acabas de mencionar, nuestros lineamientos y todas las infografías se encuentran en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. Allí pueden ingresar absolutamente toda la población colombiana, todas las familias y cuidadores de las personas con discapacidad, para que puedan leerlos, puedan comprenderlos y aplicarlos e implementarlos en todo este proceso de pandemia que estamos con el COVID-19. Hemos tratado de hacerlos también de una manera clara, comprensible, con infografías para que haya un adecuado acceso a toda la población. Es muy importante con respecto a la pregunta que tú nos hacías hace un momento sobre nuestro registro de localización y caracterización para las personas con discapacidad. Es la fuente que manejamos en el Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente contamos con alrededor de 1.548.000 personas con discapacidad en nuestro país. Este registro de una manera, se realiza de una manera Yasmín, voluntaria. qué ¿Sí, pena que Tomás? te interrumpa. ¿Podrías utilizar tu cámara? Ah, perfecto, sí, señor, claro que sí. Y si puedes recordarnos ese numerito que acabas de decir en cámara, sería muy importante, Yasmín. Sí, señor. En el registro de localización y caracterización para las personas con discapacidad, contamos con alrededor de 1.548.000 personas en el país. Este ha sido, digamos, un proceso de abundancia de varios años. Las personas con discapacidad acuden a algunos centros de unidades generadoras de esta información. Ellas se registran bajo el autorreconocimiento que existe de la persona con respecto a su condición de discapacidad. Este proceso de minutos, ellas se acercan, casi siempre esas unidades generadoras se encuentran en las secretarías de salud y algunas, una que otra en alguna IPS, pero en su mayoría se encuentran en las secretarías de salud, y allí existen pues dos personas que manejan el tema, que es el referente de discapacidad, que está en todas nuestras secretarías de salud de todos los departamentos del país, pero también se encuentra acompañándolos la persona que maneja justamente este aplicativo, que es el registro de localización y caracterización para las personas con discapacidad. Eh, eh, Esto es un aplicativo que se encuentra unido a CISPRO, que es todo ese aplicativo que genera la información absolutamente de todo el Sistema Nacional de Salud. Allí se encuentran todos otros datos, desde luego, pero aquí manejamos el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. En este momento, este se realiza de manera presencial, pero quiero aclarar que en este momento, como una medida transitoria, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta todo este proceso de pandemia con el cual pues, presentamos actualmente del COVID-19, se ha generado ajustes a este procedimiento y se ha dado alineamiento a todos los referentes de discapacidad y de registro que se encuentran en las secretarías de salud. Entonces, las personas, estaba comentando que de manera transitoria se ha generado adaptación al procedimiento que realizamos y se ha dado ese alineamiento a todos nuestros referentes de discapacidad que se encuentran en las secretarías de salud departamental y a las personas que manejan el registro. Entonces las personas con discapacidad pueden hacer su registro actualmente de manera virtual o por vía telefónica o por chat. Como se hace de manera presencial, pues hay que generar otros espacios en este momento de COVID-19. Entonces, las personas con discapacidad que bajo su autorreconocimiento puedan hacer o quieran hacer su registro de localización, que deben hacerlo porque es un proceso muy importante para poder acceder a todos los planes, beneficios, programas con los que cuentan los diferentes sectores del gobierno nacional. Entonces ellos deben llamar a los referentes de discapacidad, a las secretarías de salud departamental, a las personas que manejan el registro, para que puedan obtener una agenda, su cita de ese registro, porque dura 40 minutos, se debe tener un tiempo contemplado. Vía mail o vía WhatsApp, cualquiera de las dos es válida, se envía ese certificado de discapacidad que ha dado el médico o el resumen de historia clínica donde se encuentre relacionado su diagnóstico, esté relacionado ese diagnóstico con su discapacidad. Se adjunta también su copia de su identidad
se adjunta por ambas caras, se adjunta esa copia escaneada o por foto, y se adjunta también un recibo de pago de servicio público, porque pues allí se verifica también pues en qué estrato se encuentra la persona. Con esos 3 datos básicos que envía, que es lo que también siempre se presenta de manera presencial, esto se va a adjuntar al mail o al WhatsApp. Y así le llega a la persona que maneja el registro en la Secretaría de Salud o a nuestro referente de discapacidad. Con base en estos documentos, ya se obtiene la cita, se agenda esa cita y se le llama desde la Secretaría de Salud a la persona con discapacidad para concertar con ella la hora y el día de ese encuentro para poder tomar todos los datos para el registro. Es de esa forma como ya el día de su agendamiento, entonces se llama a la persona con discapacidad y se dedica ese tiempo de 40 minutos para que es algo así como una encuesta, es pregunta uno a uno, paso a paso, son varias preguntas, por eso requiere de un tiempo mayor. Y la persona vía celular o teléfono fijo, como la persona lo haya considerado en el momento en que solicitó la cita o por videoconferencia, según el acceso de tecnologías que se tengan en los territorios, entonces se pueda llevar a cabo este proceso de registro, teniendo en cuenta la temporalidad de nuestro COVID-19. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda al respecto de nuestro registro. Abrimos el espacio entonces, si alguno de los asistentes, no sé si el doctor Manuel Villamizar tiene alguna inquietud o algún aporte también, y para cualquier integrante del equipo, si tiene alguna duda para que podamos continuar con la siguiente fase. Sí, Ricardo, una pregunta. Tengo para Yasmín. Yasmín, ¿cuáles serían los beneficios entonces para aquellas personas con discapacidad que hagan ese registro, esa nueva formulación del tipo de discapacidad? ¿En qué se vería beneficiado esa persona que se va a registrar? Sí, el registro tiene un uso muy importante en los diferentes sectores de nuestro gobierno o de nuestro estado. Uno puede ser todo el tema laboral, entonces está relacionado con el Ministerio de Trabajo, con el SENA. Es decir, las personas que se encuentran registradas tienen la posibilidad de estar incluidas dentro de los programas laborales que existen en nuestro país en primera instancia. Es decir, hay algunas empresas que tienen unos beneficios en el tema de exención de impuestos cuando vinculan a las personas con discapacidad, y para ello pues existe también un proceso muy importante de acompañamiento del SENA, porque prepara a las personas con discapacidad para llegar a esos puestos de trabajo. También ayuda a condicionar el espacio para que en las empresas tengan en cuenta todos esos ajustes razonables y esos apoyos. Eso por un lado, ¿cierto? Ese es el tema de un sector que es el de educación. También existe el sector de deportes. Entonces, las personas con discapacidad que se encuentren registradas en nuestro registro de localización y caracterización pueden también tener todos esos beneficios que se brindan desde el Ministerio de Deportes. Pueden vincularse si quieren a unos deportes especializados de competencia o también para actividades lúdicas que se puedan generar a nivel del país. También se encuentra el tema de vinculación con el Ministerio de Educación. Entonces, a través del Ministerio de Educación, también es muy importante reconocer que ellos han trabajado y han hecho un esfuerzo muy grande de poder contar con toda esa verificación en el CIMAT, desde los niños que empiezan desde muy pequeñitos, que se vinculan en sus colegios, hasta la educación superior. Para las personas con discapacidad existen esos beneficios de poder contar en sus colegios con algunos profesores especiales que están allí muy pendientes de su educación inclusiva. Eso se hace desde los sectores de primaria, de educación media, y también las posibilidades que tengan de ingresar a educación superior. Tienen algunas ayudas, algunas becas que se pueden generar desde estos ministerios de educación para poder apoyar a nuestras personas con discapacidad a que se preparen, estudien y puedan ser unas personas productivas en la sociedad, en su familia. Aquí está relacionado todo ese tema de inclusión social, que es muy importante. Finalmente, digamos que
luego de un proceso inicial de rehabilitación funcional, donde se empieza desde el tema de salud, de dar todas esas posibilidades a la persona para que tenga un mejor funcionamiento de todo su estado biopsicosocial, pase a vincularse con otros sectores de nuestra sociedad que les permita ser incluyentes. Ese es nuestro fin último, que nuestras personas con discapacidad puedan participar en todas las acciones y aspectos importantes de nuestra sociedad. Yasmín, Sí, sí. una pregunta también ahí, porque yo soy persona con discapacidad, ¿cierto? Soy usuario de silla con ruedas, yo estoy registrado. Pero hay una pregunta que está en el aire muy importante, porque como bien vimos, este registro está por debajo de los indicadores que establece el DANE, ¿cierto? O sea, en términos de su último censo, incluso del 2005 y 2018, ¿cómo motivamos nosotros a la población, a las familias, a las personas cuidadoras para que hagan este registro? ¿Por qué? Porque es un registro de orden Este es muy importante trabajarlo desde arriba, desde nuestras cabezas importantes de nuestros ministerios y desde la consejería para que las personas sepan que es muy, muy importante estar dentro de este registro y poder acceder a todos esos beneficios que el gobierno tiene para las personas con discapacidad. A veces ellas no las conocen, entonces es muy importante socializarlos, vincularlos, hacerlos partícipes. La idea con el nuevo proceso de valoración multidisciplinaria justamente es eso, es permitir que también las personas tengan un registro y una valoración más completa a nivel de esos tres componentes que se generan en la valoración, que es, primero que todo, pues identificar esas deficiencias estructurales o funcionales que ya se venía manejando con el certificado actual que se maneja, que es el que da el médico. Pero cuando ya entran otros profesionales a hacer una valoración simultánea, se adicionan dos componentes que son, uno, el de poder evaluar esas limitaciones en la actividad que realiza, puede ser sus actividades de la vida diaria, todas esas actividades relacionadas con su trabajo o con las acciones que realizan en comunidad. Y otra es evaluar también la participación de las personas en la sociedad. Y ahí se observa si existe o no una limitación también, una reducción o una restricción en la participación en la sociedad. Entonces, fíjense que al unir estos tres componentes vamos también a tener una evaluación mayor de las personas y se va a poder identificar de una mejor manera a las capacidades que como lo estamos llevando actualmente, porque solamente tenemos en cuenta unos datos, pero nos falta mayor complementación con esos dos componentes que contamos actualmente con la resolución 113 de 2020, que está trabajado bajo una concepción de la clasificación internacional funcional, del funcionamiento de la salud, que es a nivel internacional, es la CIF. Entonces, este nos recoge un componente biopsicosocial que nos da una mayor integralidad en este momento. Muy bien. No sé si el doctor Manuel Villamizar, que lo tenemos presente, está en cámara. Doctor, ¿algún comentario pertinente, alguna inquietud específica para compartir con la audiencia y con Yasmín? Sí, sí, Ricardo, gracias. Señor consejero, muy buenos días. Solo faltaba usted por saludar. Doctora Yasmín, ¿cuántos profesionales en el momento están certificados para entregar el registro de localización, caracterización de discapacidad? Sí, señor. El ministerio ha llevado a cabo una serie de procesos para poder formar de una manera complementaria a todos nuestros profesionales que se han presentado para este proceso. Se ha realizado, de una manera inicial, se realizó un proceso presencial, ¿cierto? Lo hacía directamente el ministerio. Después de ese proceso que realizó durante 2 años, se ha iniciado otro proceso que es a través de generarse un curso virtual con el SENA. Es una alianza que tenemos con el SENA y nos están apoyando para realizar ese curso virtual. Entonces, entre esas capacitaciones que se llevaron a cabo presenciales y a través de ese medio virtual,
que es el curso del SENA, se han capacitado alrededor de 8.000 personas, 8.000 profesionales de Colombia. De esos 8.000, contamos con alrededor de unos 6.000 profesionales que cumplen con todos los requisitos. Nos faltan unos 2.300 más o menos para que cumplan con los requisitos. ¿Por qué? Cuando hacen su curso virtual en el SENA, de una vez, uno cuando hace sus cursos virtuales en una plataforma, entonces presenta la intensidad horaria, presenta su examen, de una vez se evalúa y además da la autorización del uso de datos e inmediatamente se genera el registro y la certificación en PDF, ¿cierto? Es un proceso como más ágil. Cuando se hizo de manera presencial, digamos que hubo una falta de algunas profesionales de que nos entregaran el documento de la autorización de datos y que algunos no pasaron el examen. Entonces, el examen tiene que pasarse con 80 puntos o más. Entonces no pasaron y se les da la oportunidad de que vuelvan a estudiar y vuelvan y presenten su examen. Entonces, estas personas que, como le digo, son alrededor de unas 2.300, estamos haciendo seguimiento, que lo hemos venido haciendo desde también varios meses y años, para que ellos vuelvan, realicen su examen y presenten la autorización de datos y cuente con esos requisitos, porque son requisitos importantes para poder certificarlos como certificadores de discapacidad. Y ellos, todas estas personas que he mencionado, alrededor de 6.000 y pico, que son los que ya cuentan con el registro, van a ser subidos a la plataforma del ministerio para que se considere como una base con una base de datos de un directorio de certificadores. Y allí se puede hacer la consulta uno a uno según la cédula de las personas. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, estamos hablando de casi 5.700 profesionales certificados hasta la fecha. Es un número insuficiente aún y también yo te recomiendo, doctora Yasmín, que el SENA, que es un curso bastante ágil, desafortunadamente da poquitos cupos. A ver si se puede ampliar en cuanto a los cupos y si puede ser, porque los cursos son espaciosos, y si pueden ser más ágiles. Y así llegar a una meta, yo creo que con unos 20.000 colegas, profesionales, terapeutas, todo lo que se está requiriendo dentro del grupo de los 3 o de los 5 que van a expedir este certificado, se puede llegar a toda esta población con discapacidad. Así es, sí, señor. Sí, doctora Yasmín, sí, esa es la idea, llegar a una meta mínimo, unos 20.000 profesionales, porque aún estamos cortos, está insuficiente la base de, de los futuros registradores. Sin embargo, nosotros... Usted dice, perdón, doctora Yasmín, usted dice que llega el usuario sale con su registro, sale con su certificación, ¿correcto? Eso está en línea desde el consultorio a través de una clave, eso está en línea. Llega directamente al CISPRO, pero el CISPRO tiene una condición especial para la población con discapacidad o directamente a la plataforma CISPRO. Cuando la persona asiste a su valoración multidisciplinaria, una vez termina, que también está contemplada en alrededor de 40 minutos, inmediatamente sale de esa valoración, la persona tiene derecho a que le entreguen su Claro. certificado en el momento o máximo 5 días. A que se lo impriman. 5 días hábiles por si de pronto la IPS tiene dificultades con su impresora, con sus sistemas, la luz. O sea, en los territorios a veces no hay impresoras adecuadas o no hay luz, ¿cierto? Que puedan ellos, se va la luz, entonces no lo pueden entregar en el momento, pero el sistema, el aplicativo está elaborado para que en ese mismo momento se pueda imprimir el certificado de discapacidad. Sí, además puede la persona ingresar a CISPRO desde cualquier plataforma, desde cualquier parte del mundo, como dice uno, ingresar a CISPRO y con su código, con su registro, puede verificar su certificado de discapacidad. Y este certificado también sale con un código QR, con el cual también cualquier ente territorial o cualquier otro sector de nosotros, de los que habíamos mencionado hace un momento, pueda verificar la identidad de la persona que aparece en ese certificado
de Ok. discapacidad. A eso iba. Ricardo. Yo los invito para que ya también avanzando, este registro era muy importante hacer esta intervención, esta introducción por parte del Ministerio de Salud para entender, siento entender ese conjunto, ese gran universo de personas a las cuales estamos dirigiendo líneas de atención en épocas de pandemia. Y ahora sí, mi querida doctora y audiencia, entramos un poquito más en materia, ¿les parece? Es decir, ya en tiempos de pandemia, toda esta información, ¿cómo nos sirve? En nuestras redes ya han llegado preguntas y cuestionamientos y una de ellas se complementa con esto que estamos haciendo. Y nos preguntan, ¿en cuál sistema de información se lleva el registro tanto de los infectados del COVID-19 y de funciones por COVID-19 en pacientes en condición de discapacidad? Esto nos puede dar también espacio para hacer otro tipo de precisiones. Doctora Yasmín, entonces, pues le dejamos abierto el micrófono. Gracias, Ricardo, muy amable. A nivel nacional existe un sistema de vigilancia de salud pública que es muy reconocido y se denomina Civigila. Este sistema, este software especial, a través de este software se encuentra al acceso de las IPS, bien sea públicas y privadas, de los entes territoriales, del Instituto Nacional de Salud y por supuesto del Ministerio. Entonces, cualquier dato del sistema de vigilancia de salud pública, tenemos innumerables notificaciones que se realizan semanalmente de diferentes eventos que se ocurra pues, de salud pública a nivel nacional. Las IPS, tanto públicas como privadas, las van registrando en el software, en el aplicativo. Esto a su vez se consolida en el ente territorial para hacer un seguimiento respectivo muy juicioso, son muy disciplinados, haciendo el seguimiento para tomar las medidas de manera oportuna, para hacer esas intervenciones en cada territorio. Y a su vez, obviamente esa información la tiene el Instituto Nacional de Salud, que va también a visualizarse al área de epidemiología del Ministerio de Salud. Entonces, es a través de este sistema Civigila, por medio del cual se identifican en este momento pues, las personas que están contagiadas de COVID, las personas que están, digamos, de una vez o sospechosas o confirmadas. Entonces, a través de este medio es cuando se hace todo el seguimiento específico y es epidemiología quien generalmente absolutamente revisa todos los datos, hace el análisis y se obtienen los datos estadísticos. Excelente. Esta información es muy importante para poder, y está a la mano de todo el mundo, ¿cierto? ¿De consulta o es una información que es cerrada? Sí, señor, esta es una información que tienen las IPS, que son las generadoras, las que notifican inicialmente, pero los que consolidan y hacen todo el seguimiento, pues es a nivel territorial y a nivel del Instituto Nacional de Salud a nivel nacional, junto con el Ministerio en las áreas de epidemiología. Pero ellos tienen abiertas sus resultados de análisis estadístico en su página web, que sí es de consulta pública. Para complementar sobre los beneficios que conlleva tener ese certificado, con el ICTES hemos abierto para el segundo semestre, para el mes de agosto, 2.000 nuevas becas para la población con discapacidad para que entren a las universidades, tengan las posibilidades también de maestrías y hasta de posgrados. Hemos abierto también una línea de 3.000 millones de pesos a través del SENA, que este certificado también sirve para, pues, aseverar y comprobar de que es una persona con discapacidad o es una madre o padre cuidador. Y también tenemos un 10% de puntos por encima para aquellas empresas que en los procesos de licitación también tengan personas con discapacidad dentro de las empresas. Y se ha abierto y estamos ya en el trabajo y en el desarrollo para aquellos que tengan ese certificado también utilicen las zonas azules, tanto de los centros comerciales como de las zonas azules de las vías públicas. Quería hacer ese complemento frente a los beneficios que se tendría teniendo ese certificado. Gracias, consejero. Yasmín, ¿habría alguna otra información antes de pasar a otra pregunta que tenemos acá? ¿Habría otra información que tú nos puedas compartir respecto a estas estrategias de atención? Al inicio te escuchamos que el ministerio ha estado muy juicioso, ¿cierto? Muy riguroso también con la transmisión de la información. Hemos visto una serie de infografías. Alguna población, algunas personas y sobre todo personas con discapacidad visual, ¿cierto? Y
con discapacidad intelectual han solicitado en repetidas ocasiones la accesibilidad a los formatos. Eh, ¿Cómo está haciendo el ministerio en esto para que esta información llegue de manera equitativa, en igualdad de condiciones? ¿Y cuál es la información que se está transmitiendo en esta estrategia estrategia de prevención, de contención y también de atención a las personas con discapacidad? Pues nosotros desde el ministerio hemos tenido una adecuada articulación con INSI y con el INSOR. En primera instancia y en tercera, pues con todos nuestros referentes de discapacidad y secretarios de salud de cada departamento. Con el INSI nosotros tuvimos algunas reuniones entre el área de comunicaciones del ministerio y el área de comunicaciones de INSI e inclusive también de la consejería. Vicky nos está acompañando, hemos tenido la oportunidad de compartir ese espacio para que pueda emitirse ellos a través del INSI para las personas con discapacidad visual, puedan tener los formatos y todos los textos accesibles a las personas con discapacidad visual, que existan también audios con audiodescripción para que ellos entiendan y comprendan la información que se está generando acerca de COVID-19. Y con el INSOR se ha hecho también un trabajo importante de articulación con comunicaciones del Ministerio de Salud y con la Presidencia para que justamente todos nuestros gobernantes tengan el intérprete de lengua de señas a su lado, acompañándolos para que la información llegue de manera oportuna, inmediata y sobre todo de manera que ellos puedan comprender toda la información que se ha dado acerca de la prevención y la mitigación del contagio de COVID-19, todos esos elementos que el consejero al comienzo nos comentaba de prevenir, de hacer su limpieza adecuada de todas las ayudas técnicas o productos de apoyo que tengan las personas con discapacidad para que no haya no hay que dar ningún paso a que pueda contaminarse las personas con COVID-19, además de toda la protección del lavado de manos, de ese aislamiento preventivo que a todos nos está acogiendo y que el COVID-19 pues ha dividido, como digo yo, la historia en este momento a nivel mundial. Es distinto lo que vivíamos antes a lo que vamos a vivir de Es ahora en cierto. adelante. Entonces, todos los cuidados también que no solamente van para las personas con discapacidad, sino para sus familias y sus cuidadores, porque sabemos que nuestras personas con discapacidad requieren de esos apoyos de personas y también de los apoyos que ya mencionamos hace un momento, de los productos de apoyo. Es importante eh, contar que las personas que se encuentran acompañándolos, apoyándolos, deben también tener todas las medidas de prevención, de limpieza y aseo de sus manos, de los productos de apoyo, protegerse con su tapabocas, eh, em, brindar también a ellos una oportunidad de tener esos relevos. También las personas que cuidan a las personas con discapacidad deben también tener esos espacios de descanso. A veces en las familias solo se cuenta con una persona quien es la que está apoyando y cansa. Eso les genera a ellos también enfermedades a largo y a mediano plazo. Entonces, hay que también cuidarlas para que todos pues tengamos, digamos que una calidad de vida adecuada Muy bien. y en este momento también pues que tengamos nuestra salud física y mental adecuada. Mira que estás exponiendo esta serie de medidas y recomendaciones, pero si nosotros observamos, y lo estoy detectando en este momento, hay un enfoque muy marcado en términos de unos cuidados muy operativos, ¿cierto? Lávate las manos, mantén tu distancia, el cuidador también debe cuidarse y todo esto. Pero tenemos unos casos muy particulares también, no particulares, sino que hacen parte de esta realidad, Yasmín, y son las personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. Es decir, tenemos también alguna serie de medidas, de recomendaciones, ¿cierto? Para esta población que también tiene una serie de, no sé, de situaciones críticas con el encierre, el encerramiento por protección, no es encerramiento, sino en su aislamiento por protección. ¿Qué dice el ministerio? ¿Cuáles son las recomendaciones directas, tanto para las personas que conviven con ellas como para ellas mismas? Sí, para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, pues es muy importante. En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, primero que siempre se cuente con sus medicamentos si los ha requerido, de manera muy constante para que la persona se encuentre estable.
hay que compartir tanto con las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, tener muchos momentos de compartir en familia, de tener algunas actividades que puedan dispersar en ese momento o que puedan centrar su atención en actividades lúdicas, actividades familiares. Es muy importante poderles brindar a ellos esos temas de seguridad y de no alterar sus momentos con este tema de COVID. Por el contrario, explicarles de qué se trata y que si se tienen todos los cuidados adecuados, la situación se puede manejar y vamos a salir todos adelante. Es dar esos momentos de confianza, de tranquilidad, de serenidad, para que ellos estén también tranquilos y comprendan toda la situación que se está presentando en este momento. A ellos es que las personas con discapacidad intelectual se deben pues usar algunos elementos para que ellos puedan comprender. Se puede usar dibujos que uno les pueda explicar con calma, de una manera más clara, lo que se está trabajando, o con algunas actividades lúdicas para hacerles comprender de qué se trata esta emergencia sanitaria a nivel mundial y cómo cuidarnos. Entonces, digamos, momentos que tengamos ahora familiares en nuestras casas sirven mucho para poder integrar más a la familia. Muy bien, bien. Aquí pues yo creo que ya vamos acercándonos un poco pues al final de este espacio, agradecidos con tu participación, y nos quedan también unas inquietudes en el aire. Uno, la ruta de entrega de medicamentos para personas con discapacidad, pues a su solicitud, a su necesidad particular. Y segundo, ¿cuál es la manera, cómo se garantiza la atención en apoyo terapéutico? Es decir, porque pues hay una serie de actividades, hay personas que requieren terapia física, consideraciones también de emergencias o de urgencias por ulceraciones, no sé, escalas, algo que se presenta siempre en el diario vivir, pues esa es la vida cotidiana también de las personas con discapacidad. Entonces te hice dos preguntas en una, la ruta, ¿cierto?, de la entrega de los medicamentos y las estrategias para garantizar la atención en apoyo terapéutico, Yasmin. Sí, señor, gracias. Quería hacer como un recuento rápido de cómo se está generando esas rutas y esa prestación de servicio que se ha generado y se ha dado a través de la resolución 521 de 2020. A través de esa resolución, el ministerio está trabajando, ¿cierto? Unos equipos multidisciplinarios para poderse, en cada ente territorial, en cada, tanto ente territorial, tanto distrital como municipal a nivel nacional, que se debe manejar. Siempre debemos tener en cuenta que todas las atenciones parten del cubrimiento que existe bajo todo nuestro sistema de aseguramiento que está dado con este plan de beneficios que tenemos nosotros en Colombia. Tenemos nuestro Sistema General de Seguridad Social basado en un sistema pues, de aseguramiento. Por eso es muy importante en primera instancia que todas las personas de nuestra población, en especial nuestras personas con discapacidad, en primera instancia se encuentren aseguradas, ¿cierto? Que se encuentren vinculadas a una entidad promotora de salud, Vital. bien sea desde el régimen subsidiado o desde el régimen contributivo. También fuera del sistema se encuentran todas las entidades de excepción que deben también tener a su gente vinculada a todos sus procesos de salud. Pero es muy importante en primera instancia eso. Entonces es lo primero que se debe verificar y que debemos estar todas las familias, todas las empresas muy pendientes de que las personas estén afiliadas. Una vez la persona está cubierta, ¿cierto? Con este plan de beneficios que el Ministerio de Salud organiza, ¿cierto? Dirige, pues las personas ya tienen una puerta de entrada grande a toda la prestación de servicios de salud y están aseguradas en el tema de salud en nuestro país. Son ellas las que a través de su red prestadora de servicios deben garantizar esta atención domiciliaria que ha planteado la resolución 521 dada por el Ministerio de Salud. Entonces, ya está dada la norma, ellos deben generar y garantizar ese equipo multidisciplinario. La resolución dice que se debe organizar en dos grupos, que es el grupo nuclear y el grupo transversal. El grupo nuclear es como el núcleo, el grupo básico de profesionales. Allí se encuentra el médico, la enfermera, la auxiliar de enfermería, algunas auxiliares de salud pública y gestores comunitarios que están trabajando todo el tema también de salud pública. Y
digamos que este es como el núcleo principal que maneja los beneficios. También se genera un grupo transversal que está dado por algunos médicos especializados y está encabezado por el médico especialista de medicina familiar. Y algunas otras profesiones, nos dice aquí del grupo transversal. Entre esos se encuentran todos los profesionales que en este momento pueden apoyarnos con esta etapa de emergencia sanitaria COVID-19. ¿Cuáles son? Entre ellos está el odontólogo, porque pueden haber algunas urgencias odontológicas. Se encuentra el psicólogo, que es muy importante en esta etapa de salud mental que hablábamos hace un momento de confinamiento, eso nos genera estrés, angustias. También se encuentra fisioterapia, ¿no? Y terapia respiratoria, que es, digamos, los dos grupos que tú me estás mencionando Sí. y haciendo la pregunta específica para ese apoyo terapéutico y esa atención terapéutica en los casos que requieran las personas con discapacidad. Entonces, una vez la persona ha hecho su valoración inicial o su consulta con el médico, ¿cierto? Quien es el primer, digamos, ordenador del gasto, ¿no es cierto? Es el médico, es quien hace su valoración y quien determina qué requiere la persona con discapacidad o en general las personas, de acuerdo a ese diagnóstico, esa valoración que ha hecho médica. Entonces, el domiciliario. Antes de ir a esa atención, el médico, esta resolución 521 nos está estableciendo que el médico puede realizar por varios medios su consulta. En este momento, las entidades administradoras de planes de beneficio deben garantizar que el médico pueda hacer su consulta de una manera virtual, ¿cierto? También están usando algunas plataformas por vía telefónica, por WhatsApp, por chat, es decir, tenemos varios medios deben tener varios medios para que ellos puedan hacer esa consulta a las personas. Y entonces, en ese momento de la consulta, ellos, mediante todos sus criterios que tienen, durante su criterio médico, pues define esa consulta domiciliaria que se deba realizar y también la formulación de los medicamentos que deben ser entregados de esa forma domiciliaria. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta porque es desde el médico que se define todo este procedimiento, es a partir de él que se genera esa ruta. Ha generado esta resolución 521 de 2020, pues 3 grupos importantes para empezar las rutas de prestación de servicio. Hay un primer grupo que es el del aislamiento preventivo obligatorio a las personas mayores de 70 años con una morbilidad general, con todas las enfermedades que puedan acarrear en ese momento a la persona. Y existe un segundo grupo, que es el de las personas con patologías de base que tengan unas patologías controladas. Y allí pues el riesgo es bajo. ¿Cuáles patologías están asociadas? La hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades renal crónica, el POC, esta artritis reumatoidea, VIH, personas con tuberculosis, hepatitis C. Pero que, como vuelvo y repito, pues acá son patologías controladas, es decir, que han tenido un seguimiento, un control por parte de su médico durante el último trimestre, por lo menos en el último trimestre. Y tenemos un tercer grupo, que es igual con las personas que tienen estas patologías, pero que no han sido controladas en sus últimos, las mismas patologías. Se encuentra diabetes, hipertensión arterial, EPOC, enfermedad renal crónica, pero ya en unos estadios más avanzados, como es el 4 y el 5. Está la insuficiencia cardíaca, cáncer, VIH, el artritis reumatoidea, TBC, hepatitis C, y aquí se encuentra el grupo de las mujeres gestantes, porque se considera pues de alto riesgo, ¿cierto? O de mediano riesgo. Estas son patologías de alto riesgo cuando no están controladas. De tal forma que la atención se haga, como lo acabé de mencionar, por diferentes medios para que se pueda definir
Si se requiere de esa atención domiciliaria, la define el médico, hacen la visita con el grupo que acabé de mencionar, inicial. El grupo nuclear es el que está a cargo de hacer esas visitas domiciliarias para que vaya el médico con su enfermera, sus auxiliares, se encuentren muy pendiente y los controles los pueden hacer vía Excelente. telefónica o virtual. Es importante que ya en este tercer grupo que acabé de mencionar de patologías que no han sido controladas, que ya puede generar un riesgo mediano o mayor, un riesgo mayor a las personas, pues allí sí puede intervenir también el grupo transversal con esos médicos especializados para manejar estas patologías y Muy bien. poderlas estabilizar. Entonces son como los grandes grupos que nos están mencionando la resolución 521 de 2020. Y es Muy bien. como se puede generar la atención domiciliaria y la entrega del medicamento domiciliario. Bueno, aquí hay claridad para todos los que nos están escuchando de todas estas rutas. Ya nos acercamos al cierre, ya hemos disfrutado de tu participación y de todo el equipo durante una hora larguita y ya nos vamos a acercar al cierre y invitamos al doctor Manuel Villamizar para que su participación sea muy sucinta, muy concreta. Si es una pregunta o un comentario, doctor Manuel, bienvenido y ya vamos haciendo el cierre de este espacio increíble en el cual hemos tenido una visión mucho más amplia de todo este ejercicio de atención y en las estrategias para las personas con discapacidad. Doctor Manuel. Gracias, Ricardo. Sí, desafortunadamente la 521 no toca específicamente a la población con discapacidad. Habla de la población en general y protegiendo a a la población mayor de 70 años. Pero sí, está bien especificada la ruta. Hay que meter en el equipo también al grupo de fonoaudiólogas para el manejo de la deglución, ya que nosotros tenemos pacientes con con múltiples enfermedades y entre ellas es importante la deglución. No sabemos, no tenemos ni idea, pero a través del día a día el PQR que se ha montado, yo alcanzo a visualizar ese tema. Entonces no sé cómo se está prestando y es una preocupación pues para nuestro jefe también. En esa base de datos que dices tú de 1.500.000, esa es la base de datos, sí, nuestra, de la cual partimos de la PCD. Pero paralelamente, ¿cómo podemos saber cuántos de PCD se encuentran en este momento contagiados, cuántos en recuperación, cuántos están siendo atendidos de forma inmediata en una unidad de cuidados intensivos y cuántos han fallecido? Para la audiencia, PCD es una sigla que se utiliza técnicamente, ¿cierto? Identifica personas con discapacidad. Para efectos de nuestras transmisiones, vamos a recomendar que utilicemos el término completo personas con discapacidad porque hay audiencia que no comprende este tipo de siglas. Entonces, pues es una recomendación que hacemos para utilizar un lenguaje incluyente y de esa manera pues damos el paso pues a Yasmín para que responda las precisiones. Doctor Manuel, muchísimas gracias. Bueno, nosotros desde la Oficina de Promoción Social hicimos la solicitud de epidemiología para que nos pudieran regalar algunos datos relacionados con contagios de COVID-19 para las personas con discapacidad. Recibimos con corte a 14 de abril unos datos de epidemiología del mismo Ministerio de Salud, donde se encontraban 8 personas contagiadas con discapacidad, 8 personas a nivel nacional. Hasta ahora tenemos ese dato. No contamos con otro dato. Se ha solicitado a la Oficina de Epidemiología y estamos esperando que nos den su respuesta para otros datos y complementar más. Ok, entonces, pues muchísimas gracias, señor consejero. Su muestra está todavía por ahí en el aire. Muy bien, entonces a Yasmín un agradecimiento profundo, profundo. Gracias por atender Con este mucho gusto. llamado. Era muy importante para nosotros, para la población con discapacidad, las personas cuidadoras, sus familias. Y pues entrego el micrófono al señor consejero para que él nos despida con honores de esta sesión. Mi querido Jairo, la audiencia es tuya. Ok, quiero agradecerles a todos ustedes, al Ministerio de Salud, a todos los participantes de la Consejería Presidencial para la población con discapacidad,
a todos los que intervinieron, nos hicieron las preguntas, decir a todos ustedes que el gobierno está firme, que el gobierno nacional estamos llegando a cada uno de los rincones del país, a cada uno de los departamentos, de los municipios, haciendo esa presencia. Y recordarles nuevamente que la Consejería Presidencial para la Participación de la Población con Discapacidad es un ente articulador que está articulando la política pública con los ministerios, departamentos administrativos, con todos los entes territoriales, con los municipales, con los consejeros municipales, con los consejeros departamentales y obviamente con toda la cooperación internacional que ha ido llegando y que hemos ido canalizando a través de los diferentes jurisdicciones propias del Estado Nacional, del Gobierno Nacional. Así pues que a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos propiciando todo este tipo de información para que tengamos un buen acompañamiento de muchas informaciones. Hoy nos correspondió el tema de salud. Seguiremos trabajando el tema de emprendimiento como lo hicimos hace unos días con el SENA, como lo hicimos con Impulsa, como lo hicimos con la Economía Naranja en el Viceministerio de Cultura con nuestro viceministro Felipe. Así pues que a todos ustedes, mil y mil gracias, muy amables por habernos acompañado y seguiremos acompañando todo ese tipo de procesos para que tengamos la mayor información que podamos tener para la toma de decisiones y podernos ajustarnos a todas las ayudas que en este momento el Gobierno Nacional está dando. Muchísimas gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, consejero, muy amable. Yasmín. Entonces, Ricardo, contamos con dos líneas telefónicas. La primera es la atención telefónica a través del centro de contacto en Bogotá. El número es 589-3750, el resto 020, con un horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde en jornada continua. Y tenemos una línea también de orientación sobre el nuevo coronavirus COVID-19 en Bogotá. Está el número 330-5041. Y para el resto del país está la línea 018.000 95 55 90. Muchísimas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias, consejero, a todo el equipo de la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad por haber gestado este espacio. Cielos azules para todos ustedes, sus familias y todos sus círculos, todas las bendiciones y nos encontramos en otro momento, en otro lugar y siempre firmes y rodantes. Así, señor consejero, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a Ricardo también. Muchas gracias, consejero, muy amable.